Estamos entonces, mis hermanos, deseándoles un feliz santo sábado a los hermanos y amigos. Damos la gloria y la honra a Dios porque en este día hemos estado en presencia del Señor compartiendo la verdad y alzando la voz. Esta tarde vamos a continuar entonces, hermanos, con el estudio de la palabra de Dios. Y hoy traemos un tema muy especial que lo hemos titulado En las salas de consejos y en los tribunales. Cuando los hijos de Dios hemos tenido que comparecer y tendremos que comparecer ante los tribunales, ante los jueces, eh, hermanos, ante las autoridades. Hoy nos queremos motivar revisando un escrito está sobre las advertencias, pero también la seguridad que vamos a tener de que cuando llegue esos momentos, el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los va a defender, nos va a defender para la gloria de Dios. Y nos vamos a motivar y nos vamos a inspirar en la experiencia que uno de nuestros pioneros, Alonso Trevier Jones, tuvo que enfrentar en la fecha del 13 de diciembre de 1888, hermanos, cuando él compareció ante los tribunales para hacer su argumentación ante la Comisión del Senado allá en Washington, D.C. Eh, y por eso el tema se llama así, ¿no? Ante las salas de consejos y en los tribunales. Es una linda experiencia la que pasó Alonso Trevier Jones y me ha parecido bien, muy inspirador traer a colación, hermanos, esta argumentación que, cierto, para todos es conocida. mm, Cuando allá hermanos, como está aquí en el periódico, sí, el 13 de diciembre de 1888, Alonso Trevier Jones tuvo que comparecer ante los tribunales para dar razón de su fe. Esta publicación del Centinela es de septiembre 15 de 1889. Prácticamente, mm, sí, casi 10 meses después de que él compareció ante los tribunales, pues pasó eso, ¿verdad? Pasó eso. Se escribió básicamente en el Centinela todos los argumentos que él presentó ante el tribunal, ante la comisión del Senado. No fue el único que compareció ese día, fueron muchos ante la propuesta de emitir una ley dominical nacional. Afortunadamente ellos, por estos días, también por estos días, hermanos, en el año 2016 se salió la edición de este libro, ¿sí? Que se llama la Ley Dominical Nacional, la Ley Dominical Nacional de Alonso Trevier Jones. Y aquí se presenta esa argumentación de A.T. Jones ante la Comisión del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso fue como lo dijimos, ¿verdad? Eh, como lo dijimos, eso fue en esa época, en 1888. Aquí está, hermanos, el argumento, aquí está la prueba, digámoslo así, eh, donde nosotros podemos constatar que esos argumentos fueron presentados en el Centinela, en el periódico El Centinela, eh, de la Pacific Press Publishing, cuando ellos publicaron
en septiembre 15 de 1889, ¿sí? Publicaron, eh, escribieron todo lo que el mismo A.T. Jones escribió, lo que él argumentó ante el Comité de Educación y Trabajo, ante el Senado, en el 13 de diciembre de 1888. Básicamente, casi 10 meses después, él escribió esos argumentos en ese periódico. Y bueno, es alrededor de esto, hermanos, que queremos ir nosotros a, a presentar, ¿cierto? Estos argumentos, hacer memoria de lo que sucedió, no sin antes poner un fundamento, ¿cierto? Un fundamento escrito. Lastimosamente estamos teniendo problemas con la conexión. Sin embargo, pues esperamos que con la ayuda de Dios eh, podamos desarrollar el tema de la mejor manera, ¿sí? No veo todavía a mi hermanita Anita. Bueno, quizás tuvo algún problema de señal, pero bueno, vamos a continuar nosotros entonces en el complemento del tema que tuvimos esta mañana. El tema que hoy estamos presentando se llama así, ¿no? En las salas o ante las salas de consejos y ante los tribunales. Es inspirador, hermanos, detenernos a revisar esto porque allá en el conflicto de los siglos, en el capítulo 40, titulado El tiempo de angustia, hay un párrafo que vamos a hacer mención en esta hora que dice así, aunque los gobernantes de este mundo no lo sepan, ha sido frecuente que en sus asambleas hablarán ángeles. Hermanos, no nos olvidemos de esto, ¿sí? Esta cita, hermanos, eh, es muy diciente y es muy valiosa. La cita dice, aunque los gobernantes de este mundo no lo sepan, ha sido frecuente que en sus asambleas hablarán ángeles. En las asambleas de los gobernantes de este mundo, hermano, se debían presentar ángeles en forma humana. Noten lo que dice. Ojos humanos los han mirado a estos ángeles. Oídos humanos han escuchado sus llamamientos. Labios humanos se han opuesto a sus indicaciones y han puesto en ridículo sus consejos. Y hasta manos humanas los han maltratado. En las salas de consejo y en los tribunales, estos mensajeros celestiales han revelado sus grandes conocimientos de la historia de la humanidad y se han demostrado más capaces de defender la causa de los oprimidos que los abogados más hábiles y más elocuentes. Han frustrado propósitos y atajado males que habrían atrasado en gran manera la obra de Dios y habrían causado grandes padecimientos a su pueblo. Lo que han hecho estos hombres de Dios, estos mensajeros celestiales, aunque los gobernantes no lo han sabido, aunque los gobernantes de este mundo no lo han sabido, ha sido frecuente que en sus asambleas han hablado ángeles. Hermanos, la experiencia de Alonso Jones es una de estas experiencias. Y esperamos que esta experiencia sea la nuestra, sea nuestra experiencia también, ¿cierto? Al final del tema nos vamos a dar cuenta por qué. Pero, hermanos, estos hombres, mensajeros celestiales, cuando han hablado ante los tribunales, han frustrado propósitos y atajado males. Allá en 1888, hermanos, eh, allá el 13 de diciembre de 1888, el diablo, que es el autor de la ley dominical, quería imponerla ya en Estados Unidos como ley nacional, pero
Los argumentos que presentó A.T. Jones como mensajero celestial, hermanos, en su momento, fueron tan contundentes que no se impuso la ley dominical nacional. Y para la gloria de Dios, se pudo detener, se pudo atajar este mal que habría atrasado en gran manera la obra de Dios y habría causado grandes padecimientos a su pueblo. En la hora de peligro y angustia, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende, como dice el Salmo 34:7. Es inspirador entonces, hermanos, detenernos a pasar, a revivir esta experiencia, ¿verdad? Voy a leer, hermanos, algunas citas del conflicto de los siglos que están en los capítulos 37, 38, 39 y 40. En esos 4 capítulos vamos a citar de esos 4 capítulos. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Recuerden que Satanás usa la violencia. Primeramente, usa unos tonos pacíficos, usa un lenguaje de amor, usa miles de astucias y estrategias, pero cuando ya no puede dominar la conciencia de esos modos, eh, Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. El Papa Francisco, cuando escribió la Bula de la Misericordia, dijo que por ahora eh, prefería abrir la puerta de la misericordia antes que empuñar las armas de la severidad. ¿Sí? Eso fue lo que dijo. Y eso se nos ha quedado grabado, hermanos. ¿Sí? Antes que empuñar las armas de la severidad, prefería usar la estrategia de la misericordia. Roma dice, mientras es impotente, actúa con sutileza, ¿verdad? Entonces, dice, por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Hermanos, a través de las leyes religiosas, a través de las autoridades religiosas y autoridades civiles, a través de ellas es que obra Satanás y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. ¿Sí? Aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la vacunación, aprueban un sinnúmero de leyes que son contrarias a la ley de Dios y están a punto, hermanos, de aprobar una ley dominical nacional. El mundo está preparado para eso ya. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, como terquedad, ¿sí? Y rebeldía contra la autoridad, ¿sí? Entonces, los escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Así se nos va a tratar, hermano, como personas tercas, ¿cierto? Obstinadas y rebeldes, que causamos anarquía, como enemigos de la ley y del orden, por no guardar el domingo, por no vacunarnos, por no someternos a las leyes, ¿cierto? Que van en contra de la ley de Dios. Sigamos adelante, hermanos, leyendo otros fundamentos. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito
que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Eso es lo que nos espera, hermanos, ante las autoridades y ante las asambleas legislativas. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el dominio. Y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza, a la violencia. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Hermanos, eso es lo que está escrito, ¿cierto? Eso es lo que está escrito y, lo tomamos del conflicto de los siglos, capítulo 38. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta. Airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, lo que queda, el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, como dice Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Escrito en el conflicto de los siglos. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Hermanos, el diablo emite, por un lado, un decreto de muerte para los que no obedezcan el domingo, a los que no se sometan a la ley dominical nacional y mundial. Pero Dios, hermanos, también ha ofrecido su amenaza, ¿cierto? ¿Sí? Él exige obediencia, como es el creador. Y amenaza con su ira, hermanos, a los que violen sus preceptos. Entonces vale la pena preguntarse, bueno, las personas, ¿a quién vamos a temer? ¿A Dios o al hombre? ¿A quién vamos a obedecer? Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Está bien, hermanos? Dilucidado así el asunto, hermanos, cuando sea claro el mensaje, se ha dado claro el mensaje de lo que es la marca de la bestia y el sello de Dios. Cuando se presente con claridad el mensaje que Dios requiere y ordena la observancia del descanso sabático, séptimo día de la semana, dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, recibe la marca de la bestia. Acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así, es clara, hermanos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira, sin mezcla de misericordia. Entonces las personas tendremos que decidir a quién vamos a obedecer, a quién vamos a temer, si a la ira de Dios o al decreto de muerte de los hombres. Satanás se pondrá en alerta
al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. En el mensaje final, hermanos, y aún desde este tiempo, nosotros debemos estar llamando la atención a la pisoteada ley de Dios. Debemos estar publicando la ley de Dios, enseñando la ley de Dios, su eternidad, su santidad, ¿sí? Debemos estarla enseñando. Debemos estar distribuyendo publicaciones que hablen de la eternidad de la ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. Claro, porque el poder del Espíritu Santo, de la lluvia tardía, hermanos, será grande, ¿verdad? Y ese poder va a desesperar a los que se oponen al mensaje. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Desde ahora se mira eso, ¿cierto? De las sinagogas, de las iglesias, de los templos somos despedidos para que no se nos escuche predicar. Los pastores prohíben a sus miembros no acompañarnos, no asistirnos, no visitarnos, no escucharnos, no ver nuestros programas, nuestros canales. Por miedo por temor a que alumbre a sus rebaños, ¿no? Están sofocando la luz. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. Ellos van a evitar las discusiones. Ellos nunca van a querer escuchar, bueno, ¿por qué es que te sales? ¿Por qué es que no vienes? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? No van a querer escuchar eso, ni van a querer que los miembros de las denominaciones las escuchen. Van a sofocar la luz. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, imagen de la bestia. Y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. ¿Sí? Muchos van a renunciar a su fe por el todo esto te daré si postrado me adoras. Hermanos, en las cosas pequeñitas, cuando cedemos en las cosas pequeñitas, pues en las más grandes también vamos a ceder, ¿sí? Pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance. Pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Gloria a Dios por estas personas que conforman los tribunales, que por la defensa que vamos a hacer nosotros enérgica de la verdad, algunos de los que nos van a escuchar en los tribunales y las autoridades serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Es la manera que Dios va a usar para que otras personas conozcan estas verdades. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? La verdad para la situación en que nos encontramos. Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina, el mensaje final de Dios, el fuerte pregón. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Pero mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. El Espíritu Santo, hermanos, haciendo un trabajo de frenar los avances, ¿cierto? Y el Espíritu Santo dirigiendo a algunos integrantes del gobierno, hermanos, ¿sí? Para dirigir las leyes del país. Si no fuera por estas leyes,
el estado del mundo sería mucho peor de lo que es. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. Qué interesante esto. Por un lado, hay secuaces de Satanás, hay agentes activos de Satanás entre los legisladores, pero también Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. Sin embargo, hermanos, llegará un momento donde las autoridades se van a corromper, ¿verdad? Y van a sacar adelante ese proyecto del diablo, de la ley dominical. El enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios. Pero los estadistas que temen a Dios están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Hay estadistas que temen a Dios y que están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Hoy vamos a asistir, hermanos, a una argumentación irrefutable de Alonzo Trevier Jones. Hoy vamos a empezar a estudiar la argumentación del pastor Jones ante el Senado, hermanos, para defender la verdad del Santo Sábado. Por eso, hermanos, como esta experiencia tiene que ser nuestra experiencia, pues vale la pena estudiarla, ¿cierto? No sabemos cuánto nos vamos a demorar en estudiarla, pero hoy vamos a iniciar. Es así como unos cuantos hombres contienen una poderosa corriente del mal. La oposición de los enemigos de la verdad será coartada para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. Gracias a Dios que es así. Pero cuando la amonestación final sea dada, cautivará la atención de aquellos caudillos por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad. Y algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. Hermanos, muchos van a aceptar esta verdad por el testimonio fuerte y poderoso que nosotros vamos a dar ante las autoridades, ante los legisladores. Entonces vale la pena inspirarse, hermanos, prepararse. Vale la pena. Esto sí que es emocionante, hermanos. Muchos de estos que nos van a escuchar van a estar con nosotros en el tiempo de angustia, hermanos, en el pequeño tiempo de angustia de Jacob. Inclusive muchos que van a ser obreros de 11ª hora y que van a abrazar el mensaje del tercer ángel y van a obedecer la voz de salir de Babilonia van a estar con nosotros, van a estar con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia y muchos de ellos también darán su vida por el mensaje, ¿verdad? El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados, ahora estamos presentando los argumentos, pero va a llegar un momento, hermanos, donde el mensaje ya no será presentado tanto con los argumentos que estamos presentando, ¿sí? Sino por medio de la convicción profunda, ese fervor, hermanos, ese convencimiento, esa fe genuina, inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Gloria a Dios. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces, cuando nos escuchen en los tribunales y en el fuerte pregón, los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Hay muchos hijos de Dios sinceros que están en Babilonia atados por algunas ligaduras, pero las van a romper. Y qué bueno, miren, los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. Gloria a Dios porque estamos viviendo ese momento. Las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos y los lazos de familia también.
La verdad le será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Por eso es que vale la pena, hermanos, seguir adelante. Por eso es que vale la pena perseverar, ¿sí? Por eso es que vale la pena, hermanos, seguir estudiando, seguir orando. Por eso es que vale la pena, hermanos, porque un día vamos a estar ante las salas de consejos y también en los tribunales. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, hermanos, para ver de esta manera cómo podemos empezar, hermanos, a estudiar eh, lo que habíamos presentado, ¿cierto? Desde esta mañana, lo que hemos anunciado desde esta mañana, ¿sí? Eh, Aquí vamos a empezar a estudiar, hermanos, en esta hora, eh, el- eh, lo que dijimos, hermanos. Esto que ustedes ven aquí, mis amados hermanos, ¿sí? Lo que hemos mostrado aquí, hermanos, en este periódico El Centinela, ¿sí? Esto que hemos presentado aquí, ¿sí? De la ley de la argumentación, hermanos. La argumentación de Alonso Trevier Jones ante el Comité de Educación y Trabajo de los Estados Unidos, diciembre 13 de 1888. Esto fue publicado 10 meses después, en septiembre 15 de 1889. Y esta argumentación que está en este periódico fue escrita ahora en el 2016, ¿cierto? Y fue editado este libro que se llama La Ley Dominical Nacional. Se llama así, la Ley Dominical Nacional de Alonso Trevier Jones. Aquí se va a presentar, hermanos, lo que vamos a leer. Y hay un libro también que lo vamos a estudiar cuando terminemos de estudiar este libro, que se llama, que se llama así como nosotros lo mencionamos esta mañana, ¿no? La Ley Dominical Nacional de un pastor contemporáneo por los años de 1900. Entonces vamos a ir, hermanos, vamos a ir a entrar en materia, ¿cierto? Eh, Quiero decirles que hay una, hay una introducción a esta argumentación que vale la pena revisarla, vale la pena estudiarla, ¿cierto? El mismo Ate Jones escribe esa introducción, ¿sí? Y me voy a permitir leerla. Voy a leerla directamente del libro, ¿sí? Este panfleto es un informe de una argumentación acerca del proyecto de ley nacional dominical presentado por el senador Blair en el 50º Congreso número 54. Sin embargo, no es exactamente el argumento que se presentó ante la Comisión del Senado, puesto que hubo tantas interrupciones en el curso de mi discurso, dice Ate Jones, que era imposible seguir un argumento conectado sobre un punto único. Por estas preguntas, no solo mi argumento fue forzado a cubrir un campo mayor que el que quería presentar cuando comencé a hablar, sino que se me impidió presentar el argumento definido que deseaba presentar. No hablo de estas interrupciones y contraargumentos como una queja, sino solo para explicar por qué publiqué este panfleto. O sea, como él fue interrumpido tantas veces, entonces ahora escribe un artículo, un panfleto, un libro, un folleto para presentar esos argumentos, porque él tuvo que hablar muchas cosas allá en el Senado. No obstante, el hecho es que hubieron 18 discursos antes del mío, porque el proyecto de ley presentado por el senador Blair era que en ese día se debía aprobar la ley dominical nacional.
Y entonces fueron muchos a debatir con eso, hermanos, y todos se dieron por vencidos, pero ahí había un mensajero celestial. Ahí estaba el pionero adventista Alonzo Trevier Jones. Dice, hubieron 18 discursos antes del mío que ocuparon 3 horas, en todos los cuales hubo solamente 189 preguntas. En 18 discursos les hicieron 189 preguntas nada más. En promedio, casi 10 preguntas por discurso, ¿sí? A los que estaban tomando la palabra, en promedio les hicieron 10 preguntas por discurso, ¿cierto? Mientras, dice, mientras que yo fui interrumpido solo por el presidente de la Cámara 169 veces en 90 minutos. O sea que el discurso de A.T. Jones duró 90 minutos y fue interrumpido 169 veces, hermanos. ¿Cuántas interrupciones tuvo por minuto? Casi 2 interrupciones por minuto, ¿verdad? En 90 minutos, 169 interrupciones. Bueno, como puede verse en el informe oficial de la audiencia, que se llama 50º Congreso, segunda sesión, mensajes y documentos número 43, páginas 73 a la 102. Entonces, una ley dominical, dice él, noten esto, hermanos, una ley dominical nacional es un tema de interés nacional, ahora mundial, hermanos. El tema de la ley dominical actual es una ley dominical mundial y es un tema de interés mundial. No debemos pasar por alto esto, hermanos. La ley dominical mundial, bueno, nacional en Estados Unidos y mundial, debería absorber nuestra atención, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestros recursos. Debería absorberlo eso. Aunque es cierto que el proyecto de ley de descanso dominical de 1888 no llegó a ser una ley porque Dios no lo permitió, ahí estuvo el mensajero celestial por haber muerto la legislación con el fin del 50º Congreso. También es cierto, dice A.T. Jones, que quienes trabajaron para la introducción y aprobación de ese proyecto, recuerden que no era el senador Blair nada más allí. Ahí estaba el Partido de la Prohibición Cristiana, la Unión de Mujeres de la Temperancia. Habían presbiterianos eminentes, católicos, profesores, todo el mundo unido, hermanos, formando la imagen de la bestia, y eso lo estudiamos nosotros en una escuela sabática, ¿verdad? Entonces, también es cierto que quienes trabajaron para la introducción y aprobación de ese proyecto están ahora haciendo planes. Mire, está él escribiendo un año después, en 1889, 10 meses después. Están ahora haciendo planes para presentar otro proyecto dominical nacional tan pronto como sea posible en el 51º Congreso y harán todo lo que está a su alcance para asegurar su aprobación como ley, atando y uniendo esto con lo que la hermana White escribió en 1897. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Cuando la hermana White escribe y dice, el decreto que impondrá el descanso dominical obligatorio en parte ya ha salido. En varias partes el poder civil está hablando como dragón. Quiere decir que los que trabajaban en favor de la ley dominical prosiguieron. Satanás no iba a descansar. Llevaba desde el año 321 y años antes trabajando para imponer la ley dominical, hermanos. Satanás no se iba a dar por vencido. El que se dio por vencido, lamentablemente, fue A.T. Jones. En lugar de permanecer en su puesto del deber, tristemente, ya quizás para las siguientes secciones, ¿cierto? Quizás para el 51º Congreso ya no tenía
el espíritu, el compromiso, la lealtad. Tristemente es así. Bueno, harán todo lo que está a su alcance para asegurar su aprobación como ley. El enfoque de las preguntas que me fueron hechas por la Comisión del Senado, dice Ate Jones, ha abierto el camino para un tratamiento algo exhaustivo del tema. Estas preguntas que formularon los senadores de los Estados Unidos, porque ante ellos estuvo Ate Jones defendiendo el Santo Sábado, hombres de asuntos nacionales, muestran que una circulación más amplia de este asunto no está fuera de lugar. El tema es digno de atención cuidadosa de parte de todo el pueblo norteamericano y ahora de todo el mundo, hermanos. Los principios de la Constitución estadounidense, la relación apropiada entre la religión y el Estado, la distinción entre las leyes morales y civiles, los derechos civiles y religiosos inalienables del hombre. Estos son asuntos que nunca deben ser secundarios en la mente de ningún ciudadano norteamericano. Ahora podemos extrapolar. Todos estos asuntos son asuntos que nunca deben ser secundarios en la mente de un verdadero adventista. No debe ser secundario. No debe ocupar un segundo plano estos asuntos. Un eminente jurista norteamericano ha observado justamente que en un gobierno del pueblo, en un gobierno democrático, no hay seguridad excepto en una opinión pública esclarecida basada en la inteligencia individual. Las provisiones constitucionales contra la intromisión de lo religioso sobre el poder civil constituyen salvaguardas únicamente mientras la inteligencia de la gente reconozca la verdad de que ningún hombre puede permitir que se apruebe alguna ley, alguna legislación en favor de la religión o de las observancias religiosas de las cuales él mismo cree, sin renunciar a su propia libertad religiosa. Al ampliar el asunto presentado en la audiencia original, como lo he hecho, no he cambiado en lo más mínimo el significado o la intención de ninguna afirmación. La argumentación se somete al pueblo norteamericano con la ferviente esperanza de que ellos darán una consideración reflexiva a los principios involucrados. Las posiciones tomadas soportarán las pruebas más severas de toda forma crítica justa. Tenemos que, hermanos, las argumentaciones que presentemos deben soportar, hermanos, la prueba de todos, ¿cierto? De los más eruditos. Deben soportar la prueba, hermanos. La prueba de las escrituras, ¿cierto? Entonces, démosle una revisada, hermanos, démosle una revisada a lo que fue presentado ante el Senado en esa ocasión. Démosle una revisada para ver qué fue lo que defendió Ate Jones. ¿Contra qué fue que se opuso? Él solo ahí, hermanos. ¿Contra qué fue que luchó? ¿Cómo fue que el Señor le dio la sabiduría para argumentar? Entonces el proyecto, dice él mismo en su libro, que escribió en su folleto, en su panfleto 10 meses después, el proyecto propuesto por el senador Blair y sobre el cual se hizo la argumentación, dice lo siguiente. Vamos a leer así rapidito. Entonces, aquí está el Congreso número 50, 50º Congreso, ¿cierto? Dice en la primera sesión, ¿qué decía? Miren lo que proponían y miren lo que iban a aprobar en 1888, el 15 de diciembre. Miren lo que iban a aprobar. En el Senado de los Estados Unidos, el 21 de mayo de 1888, corrijo, 21 de mayo de 1888, el senador Blair introdujo el siguiente proyecto de ley. Bueno, esa fue la fecha cuando lo introdujo. Ya en diciembre fue cuando se discutió, ¿verdad?
que a Alonzo Trevier Jones le fue permitido asistir ante el Senado juntamente con otros oponentes. Introdujo el siguiente proyecto de ley leído 2 veces y referido al Comité para la Educación y el Trabajo. ¿Qué dice? Un proyecto para asegurar al pueblo el goce del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como día de descanso, y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. ¿Ustedes no creen, hermanos, que ese día, bueno, ustedes no creen, primero que todo, que a este senador Blair y a todos los dirigentes, defensores de la ley dominical, los estaba dirigiendo el espíritu de Satanás, ¿verdad? Ahí estaba el demonio inspirándolos, motivándolos. Y los demonios estaban haciendo la ola para que se apruebe, facilitándoles todos los mecanismos. Millones y millones de ángeles malos estaban acompañándolos, hermanos. ¿Sí? Eso era lo que querían aprobar. Un proyecto para asegurar al pueblo el goce del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, el Shabbat, pero el falso Shabbat, como un día de descanso obligatorio, hermanos, por ley, para promover su observancia como un día de adoración religiosa. Ley Dominical Nacional, por eso así se llama el título del libro. El Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, reunidos en Congreso, estipulan que ninguna persona o corporación o agente servidor o empleado de ninguna persona o corporación realice o autorice a realizar ningún trabajo. El diablo también copió la norma, ¿sí? No trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu extranjero que habita dentro de tus puertas, ni tu siervo, ni tu criado. El diablo también copió la norma del cuarto mandamiento, pero para hacerla obligatoria en el primer día de la semana. Un día de descanso espurio, falso. ¿Sí? Entonces, que ninguna persona o corporación realice o autorice a realizar ningún trabajo, tarea o negocio secular que perturbe a otros, con excepción de tareas de necesidad, misericordia y humanidad. El diablo también copió. Es lícito hacer el bien en el día de reposo, pero se lo aplicó al domingo, hermanos. ¿Sí? Bueno, y también dice, ni tampoco ninguna persona se ocupe en ningún juego, deporte o entretenimiento o recreación. Ya los partidos de fútbol que antes eran todos los domingos, desde hace un tiempo para acá se fueron sacando y ahora ya los juegan viernes, sábado, uno que otro domingo, juegan lunes, ¿cierto? Todo eso ha venido pasando en un proceso. O recreación que perturbe a otros en el primer día de la semana. Aquí está aclarado, en el primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, o durante ninguna parte de él, en ningún territorio, distrito, barco o lugar sujeto a la exclusiva jurisdicción de los Estados Unidos, ni tampoco que sea legal para cualquier persona o corporación recibir pago por trabajos o servicios realizados o entregados en violación de esta sección. Tremendo, hermanos. Dijeron, bueno, es prohibido trabajar, recrearse en domingo, es para la adoración religiosa y también es prohibido que recibir pago por haber trabajado, por haber violado esta sección. Eso es la sección 1. La sección 2 dice que ninguna correspondencia o asunto de correo de aquí en adelante sea transportado en tiempo de paz sobre ninguna ruta terrestre postal. Bueno, eso tenía que ver con el correo, hermanos. La sección 3, que la realización del comercio entre los estados y con las tribus indias queda prohibido, ¿sí? No siendo ello de necesidad, misericordia o humanidad. La sección 4 decía que todos los ejercicios, revistas y desfiles militares o navales también estaban prohibidos para ese día. Que será ilegal pagar o recibir pago. Mire, será ilegal pagar
o recibir pago o salario de cualquier manera por servicios prestados, por trabajos realizados o por el transporte de personas o de bienes en violación de las provisiones de esta ley, ni será admisible ninguna acción para la recuperación de ello. Bueno, inclusive dijeron, y cuando sea pagado, porque era prohibido pagarlo, pero cuando sea pagado, ya sea por adelantado o de otro modo, él mismo puede ser recuperado por quien quiera lo demande legalmente primero. Si yo te pago adelante porque el domingo no te puedo pagar, pero entonces yo puedo recuperar ese dinero porque era prohibido recibir pago por trabajar. Sí, también era prohibido pagar, pero el que primero que demande, ese recobraba el dinero. Tremendo eso, ¿no? Sección 6, que el trabajo o servicio realizado y entregado en el primer día de la semana en consecuencia de accidente, desastre o demoras inevitables al hacer las conexiones regulares en las rutas postales y las rutas de viajes y transportes, la conservación de bienes perecederos o expuestos, bueno, tiene que ver con ese asunto. Dice Alonzo Trevier Jones, dice así, el reverendo H. Lewis, representante de los bautistas. Miren que fueron los bautistas del séptimo día. ¿Por qué nos acordamos nosotros de los bautistas del séptimo día? ¿Por qué? Porque los bautistas del séptimo día fueron antes que los adventistas del séptimo día guardadores del sábado. ¿Sí? Una persona llamada Raquel Oz fue la que le enseñó la doctrina del sábado al hermano, no es A.T. Jones, es el hermano, siempre se me escapa el nombre de este pionero, si alguien me lo recuerda le Joseph agradezco. Bates. José Bates, gracias. ¿Sí? Raquel Loss le enseñó a José Bates el asunto del sábado y él se le opuso, pero ya después lo estudió y bueno, lo presentó y a la hermana Fay el Espíritu Santo le presentó y le confirmó esa verdad. Pero ahí estaba, hermanos, el reverendo Lewis, representante de los bautistas del séptimo día. Y él había tenido un discurso antes que A.T. Jones. Y noten lo que pasó. Y había pedido que se añadiera una sección al proyecto de Blair, otorgando la exención a los observadores del séptimo día. En otras palabras, el bautista Lewis dijo, bueno, sí, todo está bien, pero añádanle que a nosotros se nos respete porque somos guardadores del sábado. ¿Sí? Que se nos respete, pues eso era improcedente, ¿verdad? Pero al responder a las preguntas que le dirigió el presidente de la comisión del Senado, el señor Lewis comprometió su posición. No tuvo la sabiduría, ni el ánimo, ni la firmeza, ni la lealtad del cielo, hermanos, para perseverar. Cedió, comprometió su posición. ¿Sí? Y fue seguido poco después por el doctor Henry Johnson, ¿sí? De Chicago, quien destacó que el doctor Lewis se había rendido. Hermanos, ¿nos vamos a rendir nosotros a la hora de la prueba? ¿Nos vamos a rendir cuando seamos llamados ante los jefes, ante las empresas, ante las autoridades, ante la familia, ante los amigos? ¿Nos vamos a rendir o vamos a perseverar? Estos hombres llevaban mucho tiempo más guardando el sábado y allí, hermanos, comprometieron su posición, se rindieron. Esto es a lo que me refiero en mis palabras introductorias, en el sentido de que no tenía la intención de rendir nuestro caso. Hermanos, en esa ocasión, A.T. Jones iba y estaba seguro de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y él sí fue con un pensamiento claro, ¿sí? No vengo aquí dispuesto a rendir mi caso. Y qué impresionante, hermanos, es sencillamente exquisito leer
todo lo que pasó en ese momento, en ese congreso, ¿cierto? Bueno, aquí el traductor del libro hace la aclaración que cuando en inglés se utiliza el término Shabbat, se lo utiliza para referirse al al día de reposo semanal, generalmente entendido como el primer día de la semana. Así que cuando leamos en el inglés la palabra Shabbat, generalmente se refiere al domingo, ¿cierto? Bueno, entremos en materia. Argumentación de Alonso Trevier Jones ante la Comisión del Senado, Washington, D.C. Oh, hermanos, aquí estuvieron los ángeles de Dios. Entonces, hoy me acompaña mi hijo, Carlos Andrés, y te voy a dar a escoger, hijo, si quieres desempeñar el papel de senador o de pionero. Escoge a ver, ¿qué quieres ser? ¿El senador o el pionero? A cualquiera está bien el que tú escojas. Bueno, hermanos, entonces te voy a ceder el honor de que seas el senador. Yo seguiré siendo el pionero, ¿está bien? Así que vamos a empezar, hijo. Tú vas en las partes donde diga senador Blair, tú vas a hablar y yo estaré respondiendo. Adelante, hijo, por favor. Espera un momento, por favor. Claro que sí. ¿Puedes hablar ahí, ¿Está? papá? ¿Perdón? ¿Estamos? No, espérame que iba a conectar un micrófono para que se me escuche mejor. Sí, está bien, a pesar de que estamos escuchándote bien, ¿verdad? Estamos aquí, hermanos, iniciando este estudio que lo llevaremos quizás a los días jueves, porque estamos programando que el día jueves sea el día de estudiar la ley dominical. No podemos darle menor importancia a este asunto y quizás estaremos creando el espacio, ¿verdad?, para estudiar estas cosas sobre el avance de la ley dominical. Bueno, hijo, si estás listo, adelante, por favor. El senador Blair. Bien, hay caballeros presentes que desean ser escuchados en oposición al proyecto. El profesor Alonso T. Jones del Colegio Superior de Battle Creek, Michigan, es uno de los que me ha hablado con respecto a esto. ¿Presentará usted, profesor Jones, cuál es su deseo? No tengo dudas de que podemos obtener la autorización del Senado para que esté presente durante esta sección de hoy. Es sumamente deseable seguir con esta audiencia y completarla ahora. ¿Cómo sentaría este arreglo con su conveniencia? Primero, por favor, díganos a quienes representa y sus razones para desear que lo escuchemos. Señor presidente, represento al pueblo conocido como adventistas del séptimo día. Es cierto, hemos sido enteramente ignorados por el otro bando. La muy pequeña secta, como lo afirmaron, de los bautistas del séptimo día ha sido reconocida, pero nuestro número es más de 3 veces el de ellos y muchas veces más la fuerza real de nuestra obra. Tenemos organizaciones en cada estado y cada territorio en la Unión. Tenemos la imprenta más grande de Michigan, la mayor imprenta en la costa del Pacífico, el sanatorio más grande del mundo, colegios superiores en California y otro en Michigan, una academia en Massachusetts, una imprenta en Basilea, Suiza, y otra en Cristiania, Noruega, y una en Melbourne, Australia. Nuestra obra misionera se ha ampliado hasta abarcar la mayor parte de Europa y se ha extendido casi alrededor del mundo. Deseamos ser escuchados con el consentimiento de la comisión. Recuerden, hermanos, que acá el senador Blair le había dicho, eh, no tengo dudas de que podemos obtener la autorización del Senado para que esté presente durante esta sesión de hoy. Fue autorizado, ¿cierto? El senador Blair. Adelante. ¿Dónde reside usted? Actualmente en Michigan. Mi hogar durante los últimos 4 años estuvo en California. Ahora estoy enseñando historia en el Battle Creek College, Michigan. A.T. Jones era historiador, ¿verdad? Debo decir, para ser justo conmigo mismo
y también con el cuerpo que represento, que disentimos casi totalmente, podría decir totalmente, disentimos de la posición que tomó el representante de los bautistas del séptimo día. ¿Sí? El representante de los bautistas había cedido. ¿Sí? Yo supe en el instante que el doctor Lewis afirmó lo que dijo, que él había dado por vencido su caso. Nosotros no hemos dado por vencido nuestro caso, señores senadores, ni pensamos hacerlo. Esperamos profundizar más que cualquiera lo hecho en esta audiencia, tanto sobre los principios como sobre los hechos, así como sobre la lógica de los hechos. Este asunto es muy familiar para usted. Usted es profesor de historia. ¿Podría seguir esta tarde? Sí, sí puedo. Puedo tener un pequeño espacio entre ahora y esta tarde para reunir mis papeles. Tengo algunas referencias que deseo leer que no traje conmigo esta mañana. Muy bien. Se entiende que en las horas de la mañana se presentó esta breve introducción y que en las horas de la tarde se continuó, ¿verdad? Entonces aquí vamos a entrar ya a analizar el momento en que A.T. Jones presenta el argumento. Adelante, hijo. Usted tiene una hora entera, profesor. Ahora es la 1:30. Hay tres líneas específicas en las que quiero desarrollar el argumento. Primera, los principios sobre los cuales nos basamos. Segunda, el panorama histórico. Y tercero, el aspecto práctico del tema. El principio sobre el cual nos basamos es que el gobierno civil es civil. Hermanos, aquí empieza lo emocionante, aquí empieza la sabiduría del cielo, la valentía, la lealtad, hermano, de un hombre convencido de sus principios. Dice, el principio sobre el cual nos basamos es que el gobierno civil es civil y en asuntos de legislación no tiene nada que hacer con las observancias religiosas en ninguna forma. La base de esto se encuentra en las palabras de Jesucristo en Mateo 22:21. ¿Qué dice Mateo 22:21, hermanos? Dad al César. Alguien que lea, por favor, de la audiencia, de los hermanos que están con nosotros. ¿Qué dice Mateo 22:21? Bueno, ahí está escrito, ¿verdad? Cuando los fariseos le preguntaron si era lícito dar tributo al César o no, él contestó, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En esto el Salvador claramente separó lo que corresponde al César de lo que corresponde a Dios. No hemos de dar a Dios por medio del César lo que es de Dios. Escucha esto, hermano. No hemos de dar a Dios por medio del César lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Será que algo que debemos al César también lo debemos a Dios? No, Señor. Si eso fuera así, entonces el Salvador se enredó en sus dichos, precisamente lo que sus adversarios querían que él hiciera. El registro dice que ellos querían sorprenderle en alguna palabra. Habiendo hecho la distinción que hizo entre las cosas que pertenecen al César y lo que pertenece a Dios, si fuera cierto que las mismas cosas pertenecen a ambos, entonces él se enredó en sus dichos. ¿Y dónde estaría la fuerza de sus palabras que nos ordenan dar a César lo que pertenece a César y a Dios las cosas que son de Dios? ¿No es un requerimiento de Dios de que demos a César lo que se debe dar a César? La pregunta, ¿vuelves a repetirla, por favor? ¿No es un requerimiento de Dios de que demos a César lo que se debe dar a César? Mire, esa pregunta, bueno, ahí estaba ya empezándolo a enredar, ¿no? Tantas interrupciones y tantas cosas. A esta pregunta, Ate John dice, sí, es un requerimiento de Dios de que demos a César lo que se debe dar a César. Si César es la sociedad y se requiere el día de reposo para el bien de la sociedad,
¿No demanda Dios que establezcamos el día de reposo para el bien de la sociedad? Y si la sociedad hace una ley en armonía con eso, ¿no es obligatoria? Oye, hermanos, aquí esto merece un comentario, ¿cierto? Analizar esta parte, hermanos. Mire, este argumento parece contundente. Si Dios dice que al César hay, si Dios dice, dad al César lo que es del César, entonces el senador, recuerden que el que lo está dirigiendo al senador es el mismo espíritu de Satanás, hermanos. También le fue soplado en la cabeza de este senador el espíritu del diablo, ¿cierto? Si César es la sociedad y se requiere el día de reposo para el bien de la sociedad, ¿no demanda Dios que establezcamos el día de reposo para el bien de la sociedad, para el bien común? Ojo con esto, hermanos. Estas son las palabras del Papa Francisco y de los eruditos y de la ONU, el bien común para la ley dominical. Este es el argumento que a nuestra época contemporánea se va a usar y se está usando para imponer la ley dominical obligatoria, el bien común, la reducción del calor, de la temperatura, del cambio climático, detenerlo. Y entonces dice, y si la sociedad hace una ley en armonía con eso, no es obligatoria. Y Jones contesta, es para el bien de la sociedad que los hombres sean cristianos. Y noten la sabiduría con la que le responde. Es para el bien de la sociedad que los hombres sean cristianos. Pero no es la incumbencia del Estado el hacer cristianos. Él le responde de esa manera muy sabia. Es para el bien de la sociedad que los hombres sean cristianos, que sigan a Cristo y obedezcan sus leyes. Pero no es de la incumbencia del Estado obligar a las personas a ser cristianas, porque Dios no violenta nunca la conciencia. Que el Estado intente hacer esto no sería para el beneficio de la sociedad. O sea, hacer cristianos a las personas obligatoriamente o guardar el domingo obligatoriamente. Nunca lo ha sido y nunca puede ser. ¿No está confundiendo el asunto? Una cosa puede ser requerida para el bien de la sociedad y por esa misma razón estar en armonía con la voluntad y el mandato de Dios. Dios promulga sus mandatos para el bien de la sociedad, ¿no es así? Dios no nos da mandatos que no tengan relación con el bien de la sociedad. Sus mandatos son para el bien del hombre. El hombre es la sociedad. Está constituida por hombres individuales. Pero en lo que Dios ha promulgado al hombre para el bien de los hombres, Él ha indicado aquellas cosas que corresponden exclusivamente a la relación del hombre con su Dios. Y también ha indicado cosas que corresponden a la relación del hombre con sus conciudadanos. Por eso es las tablas de los 10 mandamientos. La primera tabla, nuestra relación con Dios. La segunda tabla de los últimos 6 mandamientos, nuestra relación con los seres humanos. Con aquellas cosas en las que es nuestro deber relacionarnos con nuestros conciudadanos, el gobierno civil puede tener algo que hacer, pero es en esas tablas, en esa segunda tabla. En la primera tabla, el gobierno civil no tiene nada que ver. Siga. El hombre obedecería a Dios al obedecer a la sociedad civil. Llegaré a este punto. En las cosas que corresponden a nuestro deber hacia Dios, con el derecho del individuo de servir a Dios como su conciencia le dicta, la sociedad no tiene nada que hacer. Pero en la formación de la sociedad civil hay ciertos derechos entregados a la sociedad por el individuo, sin los cuales la sociedad no podría organizarse. Eso no es concedido. ¿Cuándo se hizo esta doctrina de un pacto en sociedad? Es la filosofía de un incrédulo. Se hace cuando quiera usted encuentre hombres juntos. ¿Concordamos usted y yo en esto? ¿Nos comprometía antes de que fuéramos seres racionales? Ciertamente, el gobierno civil es una ordenanza de Dios. En cuanto al pacto en sociedad de que se habla, no se concede que sea un asunto de acuerdo personal e individual. La sociedad existe por completo independientemente de la voluntad de aquellos que entran en ella. Sin embargo,
No lo voy a interrumpir más. Solo lo hice por causa de nuestra conversación en privado, en la que pensé que usted se basaba en una falacia, en su proposición fundamental, que estaría presente en toda su argumentación. Yo sugerí esa causa y eso es todo. Yo creo que la afirmación de la Declaración de Independencia es cierta, que los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Yo no discuto eso. De todos los hombres del mundo, los norteamericanos deberían ser los últimos en negar la teoría del acuerdo social del gobierno civil. A bordo del Mayflower. ¿Alguien recuerda qué es el Mayflower, por favor? Mayflower se llama mi florecita. ¿Cómo se? ¿Alguien recuerda qué es el Mayflower? El barco en el que viajaron los padres peregrinos desde Inglaterra hasta, hasta las Américas. Hasta las costas de América, ¿no? ¿Sí? Aquellos peregrinos, bueno, dice entonces, a bordo del Mayflower, miren, nota lo que dice A.T. Jones, a bordo del Mayflower, antes de que los padres peregrinos pusieran el pie en estas playas, escribieron lo siguiente, sorpréndete, hermanos, porque A.T. Jones es un historiador. Y él va a decir que en ese barco en el que viajaron para buscar las costas de América y crear el país, miren, antes de poner los padres peregrinos, antes que pusieran el pie en estas playas, escribieron lo siguiente. En el nombre de Dios, amén. Nosotros que firmamos abajo, los leales súbditos de nuestro respetado soberano Lord Rey Jacobo, por la gracia de Dios, de Gran Bretaña, Francia, Irlanda, Rey, defensor de la fe, etcétera, habiendo emprendido un viaje para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y país, para plantar la primera colonia en la parte norte de Virginia, por estos presentes, solemne y mutualmente en la presencia de Dios y del uno al otro, pactamos y nos unimos juntos en un cuerpo político civil para nuestro mejor orden y preservación. Y además de los fines mencionados, y en virtud de esto promulgamos, constituimos y aprobamos tales leyes, ordenanzas, actas, constituciones y personas justas e iguales de tiempo en tiempo, como se crean que mejor atiendan y convengan para el bien general de la colonia, a la cual prometemos toda debida sumisión y obediencia. En testimonio de lo cual aquí suscribimos nuestros nombres en Capecud, el 11 de noviembre, en el reinado de nuestro soberano Lord Rey Jacobo de Inglaterra, Francia e Irlanda, el 18º, y de Escocia el 54º, en el año del Señor, 1620. 1620. El siguiente registro norteamericano es de las órdenes fundamentales de Connecticut, 1638-1639, y que dice lo siguiente. Por cuanto ha agradado al Dios Todopoderoso por la sabia disposición de su divina prudencia ordenar y disponer las cosas que nosotros los habitantes y residentes de Windsor y Hartlepool y Wethersfield estamos ahora habitando y morando en y sobre el río Pontecot y las tierras adyacentes, y sabiendo bien que donde un pueblo se reúne, la palabra de Dios requiere que mantengamos la paz y la unión de tales personas, debe haber un gobierno ordenado y decente de acuerdo con Dios para ordenar y disponer de los asuntos del pueblo en todas sazones, como la ocasión lo requiera. Por ello, nos asociamos y unimos para ser un Estado público o mancomunado, y lo hacemos para nosotros mismos y nuestros sucesores
y todos los que se agreguen a nosotros en cualquier tiempo posterior. Entramos juntos en una combinación y confederación, etc. Y dice Atellón, Señor, la primera constitución de su propio Estado, 1784, en su declaración de derechos afirma, primero, todos los hombres nacen igualmente libres e independientes. Por lo tanto, todo gobierno de derecho se origina del pueblo. Está fundado en el consentimiento e instituido para el bien general. Tercero, cuando los hombres entran en un estado de sociedad, renuncian a algunos de sus derechos naturales a favor de esa sociedad, a fin de asegurar la protección de otros, y sin tal equivalente, la renuncia es nula. Entre los derechos naturales, cuarto, algunos son por su misma naturaleza inalienables, porque no se puede recibir un equivalente para ellos. De esta clase son los derechos de conciencia. Entonces, cuando un derecho es inalienable, la razón es que no se puede recibir un equivalente para ellos, no se lo puede reemplazar. De esta clase son los derechos de conciencia. Y en la parte 2 de esa misma Constitución, bajo la división de la forma de gobierno, están estas palabras. Estos son los apuntes que A.T. Jones en la mañana no había llevado y que esta tarde los llevó, ¿verdad? Para leerlos. El pueblo que habita el territorio anteriormente llamado la provincia de New Hampshire, por este medio solemne y mutuamente acordamos unos con otros, constituirse en un cuerpo político libre, soberano e independiente, o Estado con el nombre del Estado de New Hampshire o Nueva Hampshire. En la Constitución de New Hampshire de 1792, estos artículos se repiten textualmente. Siguen allí sin alteración de una sola letra bajo la ratificación de 1852 y también bajo la ratificación de 1877. Este hombre conocía la historia, ¿verdad? Este hombre sí estaba bien argumentado. En consecuencia, señor, el mismo Estado que lo envía usted a este Capitolio está fundado sobre la misma teoría que usted aquí niega. Esta es la doctrina de la Declaración de la Independencia, es la doctrina de la Escritura y por lo tanto la sostenemos como enteramente verdadera. Este senador Blair no pensó que se iba a encontrar con esto, ¿verdad? Estos principios norteamericanos sólidos y genuinos, los gobiernos civiles que derivan sus poderes genuinos del consentimiento de los gobernados y la inalienabilidad de los derechos de conciencia, estos son los principios afirmados y mantenidos por los adventistas del séptimo día. Pero la sociedad está detrás del gobierno que la sociedad crea. Ciertamente, todo gobierno civil surge del pueblo. No me importa en qué forma sea, Concordamos con todo esto. pero el pueblo, no importa cuántos haya, no tienen derecho de invadir la relación suya con Dios, ni la mía. Esto queda entre el individuo y Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Y como el Salvador ha hecho esta distinción entre lo que corresponde a César y lo que corresponde a Dios, cuando César exige de los hombres lo que pertenece a Dios, entonces el César está fuera de lugar. Y en tanto se obedezca en eso a César, se niega a Dios. Cuando César, el gobierno civil, exige de los hombres lo que es de Dios, demanda lo que no le pertenece a él. Y al hacerlo, César usurpa el lugar en la prerrogativa de Dios. Y todo hombre que considera a Dios o sus propios derechos ante Dios hará caso omiso de tal interferencia de parte del César. El comentario sobre las palabras de Cristo, el comentario sobre las palabras de Cristo del apóstol confirma este argumento. Y entonces vamos a leer, hermanos,
el comentario del apóstol Pablo. Aquí A.T. Jones está citando la historia, ¿cierto? Ahora vas a citar las escrituras, ¿sí? Las conocía las escrituras. Por eso dice, en Romanos 13, del 1 al 9, está escrito, hermanos, y esto sí es importante para nosotros también, ¿verdad? Para nosotros obedecer al César en el Señor. Toda norma que el César, el poder civil, el gobierno civil emita, que vaya en contra de nuestra relación con Dios, pues no hay que obedecerla, ¿cierto? Igual nosotros, hermanos, con nuestros hijos, con nuestros semejantes, no podemos, ¿cierto?, ir más allá a obligar o a pretender presionar a alguien para que obedezca. Es un libre albedrío que nosotros como hijos de Dios tenemos. En Romanos 13, del 1 al 9 está escrito, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. No debáis a nadie nada. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál parte de la ley ha cumplido el que ama al prójimo? La segunda tabla, los últimos 6 mandamientos. Pero el evangélico de hoy dice, mire, solamente debe amar al prójimo y ahí ha cumplido la ley y su deber para con Dios. Bueno, porque, y aquí va a mencionar los mandamientos de la segunda tabla, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, ¿cierto? Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora sí él va a comentar a T. Jones sobre esto. Es fácil ver que este pasaje es prácticamente una exposición de las palabras de Cristo, dada a César lo que es de César. Solamente aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a darle al César lo que es del César. Está dejando a un lado lo que es el darle a Dios lo que es de Dios. En el mandato del Salvador de dar a César lo que es de César, hay claramente un reconocimiento de la legalidad del gobierno civil y que el gobierno civil tiene derechos sobre nosotros que tenemos el deber de reconocer y que hay cosas que el deber demanda que nosotros demos al gobierno civil. Este pasaje de Romanos 13 sencillamente declara lo mismo en otras palabras. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Otra vez, las palabras del Salvador fueron la respuesta a una pregunta con respecto al tributo. Le dijeron a él, ¿es lícito dar tributo a César o no? Para tentarlo, ¿verdad? Romanos 13:6. Romanos 13:6 se refiere a lo mismo diciendo, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. En respuesta a la pregunta de los fariseos acerca del tributo, Cristo dijo,
Dad al César lo que es del César. Romanos 13:7. Retomando el mismo pensamiento, dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Estas referencias afirman lo que hemos declarado, que esta porción de la escritura de Romanos 13, del 1 al 9, es un comentario divino sobre las palabras de Cristo en Mateo 22, del 17 al 21. El pasaje se refiere primero al gobierno civil, las autoridades superiores, los poderes imperantes. Luego habla de los gobernantes que llevan la espada y que atienden los asuntos de los tributos. Luego ordena dar el tributo a quien se debe el tributo y dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Luego se refiere al sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo mandamiento y dice, cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué será que se refirió Jesús cuando dice, Pablo cuando dice, y cualquier otro mandamiento? ¿A los primeros 4 mandamientos? No, porque está hablando de nuestra relación con el prójimo. Hay otros mandamientos de esta misma ley a la que se refiere Pablo. Hay 4 mandamientos, corrijo, hay 4 mandamientos en la primera tabla de la ley. Los mandamientos que dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces hago la aclaración. Pablo cuando dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En base a este comentario, Pablo dice, Alonso Trevier Jones dice, hay otros mandamientos de esta misma ley a la que se refiere Pablo. Hay 4 mandamientos en la primera tabla de la ley. Los mandamientos que dicen, los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para sábado, séptimo día de la semana para santificar. Además, están el otro mandamiento en el que brevemente se abarcan todos ellos. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pablo conocía muy bien estos mandamientos. ¿Por qué dijo entonces, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque él estaba escribiendo respecto de los principios expuestos por el Salvador que se relacionan con nuestros deberes hacia el gobierno civil. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces A.T. Jones le dice, cuando él estaba escribiendo esto, estaba escribiendo respecto de los principios expuestos por el Salvador que se relacionan con nuestros deberes hacia el gobierno civil. Nuestros deberes bajo el gobierno civil pertenecen exclusivamente al gobierno y a nuestros conciudadanos, porque los poderes del gobierno civil pertenecen solamente a los hombres en sus relaciones mutuas y al gobierno. Pero las palabras del Salvador, en el mismo contexto, separaron completamente lo que pertenece a Dios de lo que pertenece al gobierno civil. Las cosas que pertenecen a Dios no han de ser dadas al gobierno civil, a las autoridades. Por lo tanto, Pablo, aunque conocía muy bien que había otros mandamientos, dijo, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si hay algún otro mandamiento que entra en la relación entre el hombre y el gobierno, entre el hombre y el gobierno civil, está comprendido en este dicho, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, mostrando así en forma concluyente que las autoridades imperantes, aunque ordenadas por Dios, son ordenadas solamente en las cosas que pertenecen a la relación del hombre con sus ciudadanos
y solo con ellos. Hermanos, allí el hermano A.T. Jones está argumentando, ¿verdad? Está argumentando y, y está ante un senador, hermano. Y no solamente ante él, está ante un poco de legisladores y muchas personas de otras denominaciones que asistieron allí, ¿verdad? Además, dice, en cuanto al registro divino de los deberes de los hombres hacia las autoridades, no hay ninguna referencia a la primera tabla de la ley. Por lo tanto, resulta que las autoridades, aunque ordenadas por Dios, no tienen absolutamente nada que ver con las relaciones que tienen los hombres con Dios. Así que, hermanos, que nadie te vaya a convencer cuando te digan, como dijo el senador Bray, ¿sí? Que las autoridades son impuestas por Dios y si las autoridades, la sociedad hace una ley por el bien común, entonces hay que obedecerla. Siendo que los 10 mandamientos contienen todo el deber del hombre y como en la enumeración que hemos dado aquí de los deberes de los que los hombres tienen hacia las autoridades, no hay ninguna mención de algunas de las cosas contenidas en la primera tabla de la ley, se deduce que ninguno de los deberes ordenados en la primera tabla de la ley de Dios deben ser sometidos a las autoridades. Es decir, otra vez, que las autoridades, aunque ordenadas por Dios, no son ordenadas por Dios en nada que corresponda a un solo deber ordenado en alguno de los primeros 4 de los 10 mandamientos. Las autoridades no deben tener nada que ver con ninguno de los primeros 4 mandamientos. Estos son deberes que los hombres deben a Dios y las autoridades de por sí no tienen nada que ver con ellos, porque Cristo ordenó dar a Dios, no al César ni por el César, lo que es de Dios. Por lo tanto, como en su comentario sobre el principio que Cristo estableció, Pablo dejó fuera de su informe los primeros 4 mandamientos, así que negamos para siempre el derecho de ningún gobierno civil de legislar en nada que pertenezca al deber del hombre hacia Dios bajo los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Este proyecto de ley dominical propone legislar respecto al día del Señor. Si es el día del Señor, debemos darlo al Señor, no a César. Cuando César lo exige de nosotros, está exigiendo lo que no le pertenece y demanda de nosotros algo que no le incumbe. Bueno, hermanos, yo quisiera, bueno, se nos ha ido el tiempo, ¿cierto? Vamos a entrar en una parte muy álgida, muy importante. Aprovechemos entonces y dejamos el espacio para los comentarios de los hermanos. ¿Sí? Yo iba a abrir el espacio, pero veo que el tiempo se nos ha ido. Pero terminemos con esta parte. Después de esta tremenda argumentación de A.T. Jones, donde el ángel de Jehová acampó alrededor de él y lo defendió, le dio la sabiduría del cielo, le puso las palabras, un hombre estudioso, bien preparado, comprometido y leal. Entonces, después de esta argumentación, hasta aquí, el senador Blair le dice, ¿Sería una respuesta a su objeción a este respecto si, en lugar de decir el día del Señor, dijéramos domingo? no, no, señor, porque el principio subyacente, la única base del domingo es eclesiástica y la legislación con respecto a él es legislación eclesiástica. Volveré más ampliamente a la pregunta que hace en lo que sí. Ahora, no nos entiendan mal en este punto. Nosotros somos adventistas del séptimo día, pero si este proyecto estuviera en favor de exigir la observancia del séptimo día como día del Señor, nos opondríamos a él tanto como nos oponemos al proyecto como es ahora. O sea,
A.T. Jones les está diciendo, miren, ténganse en cuenta lo siguiente. Si el proyecto que usted trae, senador Blair, viniera a decir que se hace obligatoria la observancia del sábado, igual nos vamos a oponer, porque igual están legislando sobre el asunto de adoración, están legislando sobre los primeros 4 mandamientos y no podemos hacer obligatoria la observancia del séptimo día de la semana. La sabiduría del cielo, hermanos, ¿sí? Nos opondríamos a él tanto como nos oponemos al proyecto como es ahora, por la razón de que el gobierno civil no tiene nada que hacer con lo que le debemos a Dios, o si le debemos algo o no, o si lo pagamos o no, ¿sí? Aquí hay un texto larguito, hermanos, pero vamos a dejar allí, Carlos Andrés, recuerden mis hermanos, página 19. Quisiéramos, con la ayuda de Dios, entonces, hermanos, que nuestros hermanos empezaran a opinar. Hasta aquí. ¿Cómo ven ustedes, hermanos, la manera como A.T. Jones? Bueno, primero, ¿cómo ven ustedes la manera como el diablo quiso, después de, imagínense, del 321 a 1888, por más de 1500 años, hermanos? Después de un progreso de ley dominical de más de 1500 años, en 1888 quiso introducir la ley dominical nacional, hermanos, que se aprobara. ¿Y cómo Dios utilizó a A.T. Jones? La manera hasta aquí, hermanos, que estamos iniciando, ¿verdad? Apenas el estudio de este libro. La manera tan sorprendente como él empezó a argumentar. Hermanos, opinen, por favor. Los que quieran opinar, por favor, opinen. Adelante, hermanos. Parece que mis hermanos no vinieron. Hermanos, no he visto quiénes están en la sala. Hermana Argenis, hermana Elisa, familia López, hermano Humberto, María Doris, hermana Mónica y mi esposa. ¿Les merece alguna opinión, algún comentario al respecto, Carlos Andrés? Hasta aquí, ¿cómo has visto? Si está Estefanía, que ella tiene la experiencia en las leyes también. ¿Qué opinan, hermanos? El título del tema que estamos estudiando, ¿no? Hermano Carlos, yo diría que este señor Alonso Trevier Jones era no muy de admirar, no, qué susto, todo lo que le tocó hacer, todo lo que le tocó responder, iba súper bien preparado, no, admirable, se queda uno sin palabras. Sí, hermana Mónica, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos? Miren, de esto podemos aprender que cuando un hombre se consagra a Dios, cuando un hombre se entrega a Dios, un solo hombre puede mover el brazo de Dios. En cambio, una multitud sería inútil si no se consagran a Dios. Un solo hombre, hermanos, A.T. Jones, ante esta comisión infundada por demonios, los mismos demonios estaban ahí presentes, hermanos, porque es el diablo y sus secuaces los mejores obreros en favor del descanso dominical obligatorio. Y sin embargo, un solo hombre, hermanos, eh, fue utilizado como un instrumento de Dios. Y este hombre, hermanos, a pesar de que estamos apenas iniciando el asunto, van a ver en lo que terminó el asunto. Pero gracias a Dios, no se aprobó en ese año la ley dominical nacional. ¿Sí? Y claro que sí, hermanos. Pero la lección que aprendemos es que, hermanos, un solo hombre bien consagrado, hermanos, puede mover el brazo de Dios. Gracias, hermana Mónica, por su comentario.
¿Algún comentario adicional, apreciados hermanos? ¿Qué opinas tú, hijo? ¿Qué opinas, Carlos Andrés, al respecto? Hermana Argenis, ¿qué opina? Por Sí, ahí. bueno, aquí estamos con Estefanía, tanto leyendo, escuchando. Es muy grato poder observar cómo las palabras escritas a futuro en el conflicto de los siglos tuvieron un cumplimiento parcial en la experiencia de este hombre, ¿no es cierto? Y que si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, eh, esa misma capacidad realmente podrá estar en nuestra experiencia, ¿no es cierto? El hermano Ate Jones era un hombre que había colocado el servicio de sus capacidades cognitivas, de su mente y de todo su ser en las manos de Dios, ¿no es cierto? Y por eso fue en esa ocasión utilizado tan poderosamente. Entonces, no hay, digamos, una necesidad específica de una educación según el mundo, sino que nosotros podamos ser instruidos en la palabra del Señor y desde nuestras, digamos, diferentes profesiones, desde nuestras diferentes capacidades, rendir esas capacidades al Señor, ¿no es cierto? Hace unos días yo había compartido dentro de la devoción que mando todos los días en el remanente porque estoy leyendo de continuo los artículos de la Review and Herald escritos por la hermana White. eh, un texto que me llamaba mucho la atención mientras íbamos leyendo este libro, ¿no? La hermana White en la Review and Herald dice que Jesús cuando estuvo en esta tierra terminó rodeándose, ¿no es cierto?, de muchos pescadores y de muchos hombres sencillos, pero no fue porque no le haya hecho el llamado a otro tipo de hombres, sino porque cuando llamó a esos hombres, eh, estos hombres rechazaron el llamado del Señor, ¿cierto? Pero que cuánto bien podrían hacer a la causa del Señor hombres y mujeres bien preparados que pudieran colocar en las manos del Señor esos mismos talentos, ¿no es cierto? Entonces es un llamado y es una amonestación para nuestras vidas también, para que nosotros, como lo dice la pluma inspirada, acudiendo al Señor, podamos ejercitar las facultades de nuestra mente. A eso hemos estado ya, a eso somos llamados, ¿no es cierto? Y que al ejercitar esas facultades podamos rendirlas en las manos del Señor, porque realmente el Señor puede hacer mucho más de lo que está haciendo ahora con nosotros, si nosotros pues nos comprometemos en ese sentido, ¿no es cierto? Muy bien, hijo, muchas gracias. Bueno, cobran valor las palabras, hermanos, de el salmista cuando dice, porque mejor es la sabiduría que la vida, mis labios te alabarán. Ante todo, Señor, sabiduría, sabiduría, ¿sí? Entonces, lo que estaba escrito, hermanos, en el conflicto de los siglos, capítulo 40, en el tiempo de angustia, aunque los gobernantes de este mundo no lo sepan, ha sido frecuente que en sus asambleas hablarán ángeles. Ojos humanos los han mirado, oídos humanos han escuchado sus llamamientos, labios humanos se han opuesto a sus indicaciones y han puesto en ridículo sus consejos, y hasta manos humanas los han maltratado. En las salas de consejo y en los tribunales, estos mensajeros celestiales han revelado sus grandes conocimientos de la historia de la humanidad y se han demostrado más capaces de defender la causa de los oprimidos que los abogados más hábiles y más elocuentes. Han frustrado propósitos y atajado males que habrían atrasado en gran manera la obra de Dios y habrían causado grandes padecimientos a su pueblo. En la hora de peligro y angustia, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende, citando el Salmo 34:7. Bueno, mis amados hermanos,
Es un desafío para nosotros. Seguiremos impregnándonos de esta maravillosa experiencia de A.T. Jones ante el Senado y hermanos, aprendiendo, ¿cierto? Lo que tengamos que aprender. Estaremos siendo llamados y recuerden, hermanos, que entre esas personas que nos van a escuchar, también Dios tiene sus escogidos allí. Hay muchos que dejarán, hermanos, su cargo, su posición, dejarán esa posición para definitivamente abrazar la verdad. Si no hay más comentarios, hermanos, o si hay algún comentario adicional, este es el momento. Y si no, hermanos, agradecemos a nuestros hermanos que estuvieron presentes. Definitivamente nuestra hermana Anita no pudo entrar a la sala, no la pudimos escuchar a ella, pero bueno, para la gloria de Dios, ya la estaremos escuchando en otro momento. Así que, hermana Argenis, confírmeme por favor si usted me está escuchando, hermanita. Sí, señor. Sí, hermano Carlos, estoy Muy escuchando. bien. Muchas gracias, hermana. Entonces, si es tan amable, vamos a ir de rodillas para la honra y gloria de Dios, ¿cierto? Vamos a ir de rodillas para orar y luego entonces quedar despedidos, mis amados hermanos. Vamos a orar. Hermanita Argenis, adelante, por favor. Oremos. Bondadoso Padre, soberano Señor, nuevamente este grupo de sus hijos que se ha reunido para estudiar un tema que para nosotros es de suma importancia. Es un tema que nos permitirá estar alertas, viendo maravillosamente a pesar de que quizás nos pueda causar alguna preocupación por la forma en que nos estábamos preparando antiguamente, pero que gracias a Dios hemos encontrado la forma de que realmente estudiáramos los temas de verdad presentes. Gracias, Señor, porque el estudio de este tema nos va a permitir, nos está permitiendo mirar verdaderamente el tiempo en que estamos y vamos a poderlo compartir. Anoche, Señor, gracias porque llegaron unas personas que son de la corporación y pudimos compartir con ellos literatura y pudimos compartir el tema que anoche se estudió. Ni siquiera sabían por qué se llamaban, qué era eso de leyes azules. Gracias, Señor, porque sé que en esos corazones quedó alguna inquietud. Bondadoso Padre, muchas gracias porque pone a nuestra disposición los libros de los pioneros, que como dijo la profeta del Señor, debían imprimirse porque ellos debían seguir hablando. Gracias, Señor, por la sabiduría, la luz que guió y que dio a estos pioneros, hombres valientes como A.T. Jones, que el Señor lo utilizó para en esa oportunidad estar frente a personas que uno dice de gran conocimiento, de títulos estudiados, pero que el Señor, a través de su Santo Espíritu, le guió. Y como decía nuestro hermano Carlos, con un solo hombre, esta ley fue detenida. Pero que ahora, Señor, no va a ser así. Y por eso nosotros debemos estar preocupados por estudiar y por estar atentos a estos estudios. Bondadoso Señor, también de este pionero nos queda una lección preocupante para todos. Siempre nos hemos preguntado qué pasó, por qué este hombre
que tenía un gran conocimiento y una gran elocuencia, fue arrastrado por estas corrientes. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial, y que no vayamos nosotros a ser arrastrados por estos errores, por estas corrientes, por estos vientos de doctrina, y a recordar las palabras del apóstol Pablo, a no sentirnos fuertes, a no sentirnos seguros, sino cada día estar clamando y suplicando la ayuda divina, clamando y suplicando por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos, porque hemos visto en estos tiempos cuántos han sido arrastrados por errores, por vientos de doctrina, han sido llevados por personas que está utilizando el demonio para hacer este daño, este mal. Señor, no nos queda más sino dar infinitas gracias por su misericordia, por tenernos aquí y por guardarnos, Señor, en todo momento, no solo de los peligros físicos, sino de estos peligros, de estos vientos de doctrina. Al terminar este día santo, Señor, nos encomendamos, nos queremos colocar en sus santas manos, a nosotros, a nuestras familias, las familias de nuestros hermanos, nuestros hijos, para que seamos guardados, protegidos, Señor, para que miremos cuán importante es cada minuto, cada segundo, cada hora del día, y tener la preocupación de utilizarlo de la mejor manera, sabiamente, no perder el tiempo. Ya no es tiempo de perder el tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a aprovechar la oportunidad de compartir con otros estas verdades urgentes, a no tener el temor, quizás porque sean personas de mucha elocuencia, personas que uno va a decir no están interesadas. No perdemos el tiempo al darles a ellos el mensaje. El Señor hará el resto de la obra. Padre Celestial, bendice el trabajo de nuestros hermanos, la labor que cada uno desempeña en sus sitios de habitación. Bendiga, Señor, el trabajo de nuestro hermano Carlos, de su familia, y ayúdanos a permanecer, a perseverar hasta el fin. Todo esto, Señor, lo agradecemos, no sin antes reconocer que somos personas necesitadas de su divino poder, de la presencia de su Espíritu Santo guiándonos, iluminándonos el camino. Que necesitamos, Señor, ser asistidos en nuestras debilidades. Ponemos en sus manos las necesidades de salud, quizás otro tipo de necesidades, necesidades de trabajo, dificultades familiares de todos nosotros que conformamos este grupo. Todo esto, Señor, lo agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Prefiero a mi Cristo
Christus.